facultad. Y justamente, a ver, me interesa porque yo cuando pienso en la hipótesis, tú la pones como en la página 395 como la conclusión 27ª y dices, la hipótesis de la que partió toda tu tesis fue derechos de la personalidad pueden ser invocados como derechos humanos en las relaciones entre particulares, porque al igual que los derechos humanos derivan de la dignidad y se abocan a proteger las diversas manifestaciones psíquicas, afectivas, estéticas y espirituales. Yo te invito, y dices que comprobaste la hipótesis, ¿no? Que después de la investigación la hipótesis se comprueba. Debo también de recordar aquí que había un integrante de este comité que lamentablemente hoy nos falta, el doctor Armando Soto Flores, a quien de donde esté le mandamos por supuesto aquí nuestro reconocimiento porque también sabemos que fue muy comprometido en el seguimiento de tu tesis y de tu investigación. Entonces cuando yo pienso, y digamos, tuviste la gran complejidad de inicio de dividir, ¿no? Derechos de personalidad y derechos humanos. Y luego, bueno, al momento de la hipótesis digo, bueno, ¿en qué coinciden ambos? Que derivan de la dignidad humana. Digamos, esa creo que es como la primera semejanza. Pero luego, y voy a hacerla un poco de abogada del diablo justo frente a la publicación, porque yo te vengo diciendo desde hace ya unos meses que esto hay que publicarlo, no una versión más resumida, seguramente, las editoriales te lo dirán, pero por supuesto decirte publicar. Y entonces tú cuando llegas a hablar de derechos de la personalidad, hablas de legislación federal, hablas de tratados internacionales, y luego encontramos que yo empiezo a ver, dices, estudio, en la página 298, dices, estudio particular de derechos de la personalidad. Y entonces, veo derecho a la vida, ¿ok? Luego haces una división que quizás podría ser, digamos, cuestionable entre integridad física e integridad psíquica, por eso generalmente se maneja integridad personal, como entendiendo, ¿no? Digamos, complementarias a ambas dimensiones. Derecho a la disposición del cuerpo, que tiene que ver, digamos, con, tú lo tocas por supuesto desde voluntad anticipada hasta, por ejemplo, venta de tejidos, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en venta de esperma, o donación de esperma, o de óvulos, ¿no? Para procedimientos de fecundación in vitro, reproducción asistida, entre otros. Y después llego a la página 363 y hablas de derecho al nombre, derecho a la identidad, pero de pronto yo empiezo a ver derechos que se categorizan como derechos de la personalidad, que son derechos humanos. Simplemente por derecho a la vida y derecho a la integridad, estoy hablando de derecho a la identidad. Hablas más adelante de habeas data, derecho a la vida privada, ¿no? Puedo pensar en derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos personales, etcétera, información reservada, confidencial, sensible, ¿no? Desde la dimensión de acceso a la información, y sigo hablando de derechos humanos. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son, que me menciones una o dos principales diferencias y semejanzas que tú en la investigación encontraste entre derechos de personalidad y derechos humanos? Similitudes y diferencias. Algo que los hace sinónimos y algo que los hace antónimos, digamos, o diferentes. Sí, pues sí, justamente, doctora, tiene razón. Efectivamente, cuando uno los enuncia, los derechos de la personalidad, pues son los derechos humanos, básicamente. De ahí que a mí me dio la curiosidad de estudiarlos, porque yo desde que los leí en segundo semestre en la materia de bienes y derechos reales, dije, ¿por qué se estudian aquí si son derechos humanos? Así pensé yo en aquel tiempo. Que pero estos son derechos humanos, ¿por qué los están estudiando aquí? Precisamente los leí en el libro del doctor Domínguez Martínez, ¿no? De ahí me inspiré, doctor, porque de ahí me intrigué, porque dije, bueno, ¿por qué? Y entonces por eso me puse a estudiarlos, y lo que yo me percaté es que realmente tienen el mismo origen en la Escuela de Derecho Natural, ¿no? Con postulados de ética cristiana, en los que se señala el famoso ius in se ipsum, que es el derecho a la inviolabilidad del cuerpo, y que de ahí viene toda la derivación. Y después estos derechos, en un momento llegan cuando vienen las primeras declaraciones de derechos humanos, se empiezan a ir hacia el ámbito del derecho público, se dividen, se van hacia eso, y quedan por completo olvidados los derechos de la personalidad. De hecho, no hay tanta información sobre ellos, y en derecho civil a veces no se les toca tanto. A mí me costó un poquito documentar al
respecto, porque no lo hay. Y es que los dos efectivamente están inspirados en este jus in seipsum, que es una elevación de la dignidad en un sentido ontológico, de la inviolabilidad de la persona, porque tiene un valor intrínseco y no la puedo instrumentalizar. Entonces ese es el lazo que los une, es su mayor su mayor semejanza. Otra es su contenido, ¿no? Derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la intimidad. Todos esos son enunciados también en las primeras declaraciones de derechos humanos, y es casi el mismo contenido. Solamente que por cuerda separada, bueno, se han regulado de manera diferente, eso sí. Y por ejemplo, en tratados internacionales no encontramos como tal tanto el derecho por ejemplo, a la disposición del cuerpo, salvo en la Convención de Oviedo, que sí se establece, pero no hay mayor regulación. Más encontramos, por ejemplo, el trato digno al cadáver, no encontramos una regulación en tratados internacionales, pero sí la tenemos muy vasta en Ley General de Salud, en el Reglamento de Disposición de Células, Tejidos, Órganos y Cadáveres, y en otras normas oficiales mexicanas. Ahí sí lo encontramos a nivel nacional, que tenemos una regulación bastante amplia, y también en cuanto al derecho a la disposición del cuerpo, que por ejemplo Sinaloa sí lo tiene muy completo, Coahuila, son estados que tienen muy completa la regulación y que se ha perdido. Entonces, a lo que voy es que en algunos de estos derechos tienen mayor regulación en ámbito nacional, en el ámbito internacional. Esa sería una diferencia. Y la otra que siempre la hacen valer mucho, bueno, pues que unos pertenecen a la esfera de derecho público y otros pertenecen a la esfera de derecho privado, que bueno, después vemos que no hay tanta la diferencia, porque después viene el efecto de irradiación que nos combina que estos derechos permeen en otras fuentes, en otras ramas del derecho, y que por ello les da una vigencia y una obligatoriedad hacia los particulares. Entonces esa sería otra diferencia. Y la que señalaba en cuanto a reparación, ¿no? En derechos humanos sí hay esta garantía de no repetición, pero en derechos de la personalidad no se menciona nada de esto en los códigos civiles donde vienen reguladas. Ok, perfecto. Ya tocaste tú, y ya lo tocó de manera extraordinaria también mi querido colega el doctor Rodrigo Brito, experto también en este tema. De hecho me robó varias de las preguntas, como lo que tiene que ver con el párrafo tercero del artículo primero. Pero a ver, estamos hablando de Triplicon, tú estás hablando de eso, ¿no? De eficacia horizontal de derechos humanos, que atan desde la sentencia Luther del Tribunal Federal Constitucional Alemán. Y entonces México viene de una tradición, digamos, labrada en garantías individuales y además en relaciones verticales, ¿no? Digamos, de suprasubordinación, ¿no? Diría en nuestro grupo. Y de pronto, claro, la reforma 2011, la reforma de amparo, la reforma de derechos humanos, entonces empieza a labrar este incipiente, digamos, Triplicon, eficacia horizontal en México, a la luz del artículo 5 de la ley de amparo, que tú ya mencionaste, que ya te preguntó el doctor Rodrigo Brito. Entonces, cuando particulares realizan función de Estado, ¿no? Que se previste en ley, que vive de derechos humanos, etc., ¿no? Fracción segunda del artículo 5 de la ley de amparo de 2013. Y entonces, cuando pensamos en amparo, y justo yo coincido contigo en algo que dices, y creo que es totalmente cierto. Dices, se necesita legislación específica, dices en la página 394, se necesita legislación específica para los derechos de la personalidad, pues es evidente la dispersión normativa. Correcto. O sea, yo creo que venimos de un derecho civil, digamos, labrado, ¿no? Digamos, puede decir siglo XX, pero no, algunas cuestiones, digamos, desde el siglo XIX. Y entonces venimos con un derecho civil y ya tenemos una realidad, digamos, distinta, globalizada, computarizada, con internet, etcétera, etcétera, post-pandemia, post-COVID además, y tuvimos la reforma de derechos humanos, desde el tránsito del interés jurídico al interés legítimo. Ahorita me refiero a tu propuesta en materia al 103, la que planteas en el 103. Pero cuando empezamos a ver, digamos, esta confluencia, quizás tenemos entonces el derecho civil, y por eso quizás hay como estos traslapes, diría el ministro Ortiz Mena, estos traslapes entre, ¿no?, derechos de personalidad, derechos humanos, esta no claridad y quizás no certeza,
porque valdría la pena una reforma integral. Tú propones por ahí alguna reforma que nos diera certeza sobre qué es qué y cómo reivindico qué y cómo manejo qué, y tal vez el sistema jurídico no lo tiene, porque hemos ido actualizando a parches, digamos, el sistema jurídico mexicano. Y tú hablabas de, yo te decía, por ejemplo, discriminación. Discriminación es, frente con APRED y demás, tú lo puedes ejercer contra particulares que no realizan función de Estado, ¿no? La chica vestida de indígena que es discriminada en un Starbucks en San Cristóbal de las Casas porque le dicen que pensaban que iba a vender productos y más bien era una consumidora que entraba y la corren, etc. Entonces, estos temas de discriminación que ya hemos visto entre particulares. En el examen de candidatura platicábamos del amparo concedido frente a una inmobiliaria que vende un departamento cuyos cuartos no tenían ventanas, y entonces dice la Suprema Corte de Justicia está violando el derecho a la vivienda esa inmobiliaria, porque debería de cumplir el estándar de tal. Y entonces, frente a todo esto, tú ahorita nos decías, es que hay omisiones, hay omisión de autoridad. Entonces, lo sabemos muy claramente, los derechos humanos en México, desde siempre creo, pero particularmente desde 2011, la reforma al 103, se viola por acción u omisión. Y entonces tú tienes la doble vía, te puedes ir por la omisión del Estado en la fiscalización de servicios privados, lo que sucede en caso González Yuy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, y te puedes ir directamente contra el particular vía amparo como autoridad responsable del particular, porque es un particular que realiza función de Estado, como decía el doctor Rodrigo Brito. Entonces, mi duda aquí, y lo externo frente a la publicación de la obra, porque creo que vale la pena que un especialista como tú tenga esto como muy claro, es la propuesta que planteas al amparo, al artículo 103, que está en tu página 420. Entonces, voy a pedirte que me expliques un poco y me justifiques, porque dice, toda persona puede interponer amparo. Digamos que hasta ahí está bien. Incluso persona, entiendo persona incluso jurídica, ¿no? Personas físicas, por supuesto, personas colectivas, pueblos, comunidades indígenas, porque toda persona puede interponer amparo contra todo acto u omisión, ahí vamos más o menos igual, de particulares, dices, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, pero justamente en técnica legislativa de pronto hay términos que hay que dar un contenido muy preciso. A mí, por ejemplo, la amenaza no me queda muy claro. Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, manejas también, hay otros dos términos que tampoco, o sea, arbitrariedad lo tendría, ilegalidad también, pero ¿qué es manifiesto y qué no? Tal vez en técnica legislativa alguien te diría, a ver, defínelo, dale un contenido específico, tal. Dices que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos humanos, amenaza de derechos humanos, derechos de la personalidad y garantías reconocidas por la Constitución, tratado o leyes, ¿no? Que me parece bien. A ver, ¿cuál sería tu lógica en este tema? Porque tenemos ya un problema grave en el amparo, reformado en 2011 con ley de 2013, porque ese amparo del siglo XIX, ese amparo decimonónico, no termina de encuadrar, aún a la luz del interés legítimo, de la no afectación directa a la esfera jurídica del gobernado. Aún a esa luz, no termina de encuadrar. Por ejemplo, para la protección de derechos difusos o colectivos, ¿no? Hay discusiones en la Suprema Corte que te dicen incluso, ante omisión legislativa, ¿qué pasa con la fórmula de relatividad de las sentencias? Y entonces, claro, ¿no? Si yo tengo un amparo por omisión legislativa que interpone una ONG y se concede el amparo ordena que se emita una ley, pero una ley tiene efectos erga omnes. Y entonces ya no hay, ¿no? Digamos, el principio de relatividad de las sentencias, que solamente puedes afectar a las partes, ahí le das efectos generales. Y entonces, ¿qué se hace? Hay que sobreseer. No. Entonces, la misma Corte ha ido tratando de actualizar el instrumento frente a derechos difusos colectivos y frente a temas como omisión legislativa. Tu propuesta, ¿cómo la insertarías? Estoy hablando de que tenemos un sistema de amparo que está indefinido, que está en conflicto todavía, que se está actualizando un poco a golpe de sentencia de la Corte, no legislativo, etc. ¿Cómo harías para que el amparo pudiera cumplir el estándar de recurso efectivo manejado en el sistema interamericano, digamos? Sí, aquí hay porque además es nuestro recurso por excelencia. Perdón, mientras el ombudsman o el ombudsperson tenga una autonomía o funcione no y sus recomendaciones vinculantes o no, realmente nuestro instrumento es el amparo
por excelencia, control de convencionalidad, sin duda, en todos los jueces, juezas, pero ¿cómo planteas tu propuesta en este debate, digamos, abierto de amparo en México, de incertidumbre, jueces que todavía asimilan el interés jurídico a legítimo, por ejemplo, ¿no? Que sobreseen porque falta una copia de un INE? O sea, es ese tipo de burocracia arraigada decimonónica bizantina. ¿Cómo metes ahí tu propuesta de amparo? Sé que no está fácil. No, me pone a pensar otra vez y tiene razón. Es que vas por la mención, entonces. Falta mayor claridad en cuanto a esta reforma que yo propuse, sí, por lo que manifiesta, digo, yo me quise referir a lo que leí en algunas legislaciones, que enunciaban algunas de las conductas que podrían ser violatorias de derechos de la personalidad, que lo regulan de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, que lo hacía mucho Querétaro, o sea, Quintana Roo. No regulo como tal la figura, pero sí te digo qué conductas puedo atañirlas como violatorias de estos derechos de la personalidad. Y a eso me refería yo, pero no lo supe expresar muy bien. Tal vez me faltaría enunciar algunas de las conductas, mayor precisión, porque si no da lugar a inseguridad jurídica. En cuanto a la amenaza, pues también habría que pensarlo si se pone, tiene razón, doctora, no lo había pensado, no lo estoy asimilando. Gracias por ayudarme a pensar, porque digo, bueno, no, más bien... Es para la publicación. Sí, más bien yo iría a... Bueno, no tanto la amenaza, sino ya hiciste el daño, que es a mí lo que me importa, o sea, porque lo que yo he visto es el daño que se le hace al particular y a su esfera jurídica, y a mí eso es lo que me preocupa, que no les quede ese daño o que puedan acceder a una vía para que se les repare el daño. Entonces, a lo mejor sí eliminar esta parte, más bien la amenaza. Y ahorita que lo veo bien, más bien sería, cuando sería esta reforma, y sería la ley de amparo, establecer la procedencia del juicio de amparo devenido de actos de particulares y no necesariamente que tenga funciones de autoridad, como ya lo establece, sino a ampliar ahí. Creo que de esa manera podríamos hacerlo, porque como sí bien señala la doctora, yo leí la exposición de motivos de 1917 y el fondo es que decían, bueno, nosotros ya sabemos que hay derechos humanos, derechos esenciales, decían ellos, los derechos fundamentales, no tengo yo por qué regularlos, por eso solamente te voy a regular las garantías. Yo, como Estado garantista, te voy a dar el respaldo de ese derecho humano, no tengo por qué regularlo. Y en ese sentido es que teníamos el capítulo de garantías individuales y luego vino vino la reforma en 2011, dijo no, hay que hacer un replanteamiento incluso del título del capítulo primero de la Constitución. Entonces se establece y sobre eso hemos estado trabajando y pues sí, como bien dice, remendando y parchando porque la concepción fue otra. Incluso yo todavía tuve esa formación y recuerdo aquí a mi querido maestro Luis Agustín Báez que decía, es que si aprendes derecho civil vas a saber dominar todo el derecho, porque teníamos esa concepción, ¿no? Que el derecho civil era el rey y que era la espina dorsal para conocer los demás derechos. Y en parte es cierto porque teorías de las nulidades es en civil y es en administrativo y así se le entiende. Pero en otra parte es que también hay otras áreas de estudio que también debemos de dominar y que hoy debemos estudiar. Yo, por ejemplo, no conocía nada de derechos humanos, porque yo no la diría constitucional y tenemos aquí al director del seminario de constitucional. Sí, entonces creo que han quedado por un protagonismo decimonónico del derecho civil que viene del Estado liberal. Creo que de ahí ha quedado ese legado y que por eso hemos descuidado el estudio con el diálogo con otras materias, ¿no? Que nos ayudaría a bajar, como tiene razón, a darle mayor acción a esto que ahora tenemos que regular porque lo hemos legislado. Muchísimas gracias, Aida. Por mí de verdad es suficiente. Agradezco la paciencia de este sínodo que ha sido muy cortés, muy caballero conmigo. Mis presidentes, porque creo que tengo dos. A ver, mi última, digamos, recomendación frente a tu propuesta, frente a la publicación, es nada más asegúrate, yo no dije que quitaras amenazas, nada más que le diéramos un contenido cierto, asegúrate de que tu propuesta de reforma de amparo no vayas a regresar al interés jurídico. Pensemos en progresividad también de las garantías. Y entonces nos ha costado muchísimo en este país dejar fuera el interés jurídico, tenemos ya más de una década, como para regresar a él. Entonces, porque ahorita me dijiste que hay
haya el daño directo, y te juro que así me dio como escozor, porque me recordó interés jurídico otra vez, no. Nos costó mucho el interés legítimo, simplemente es como redondear la propuesta legislativa para que pueda ser una buena propuesta. Yo tengo una última pregunta que ya no voy a hacer, que era alcance y contenido del derecho a la identidad, que sé que la contestas sí, perfecto, pero de verdad reitero mi felicitación, creo que eres una mujer brillante, una doctoranda brillante, y si este sínodo tiene a bien aprobarte, sé que serás una gran doctora y honrarás el nombre de esta facultad. Mi reconocimiento y mi felicitación. Por mí es suficiente, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Se concede el uso de la palabra al señor doctor José Antonio Sánchez. Muchas gracias, Consuelo, señor presidente. Bueno, Aida, pues ya llegamos a este momento tan esperado, ¿no? En primer lugar, antes de dar paso a mi intervención, pues quiero decirte que tienes un sínodo de lujo, y lo digo por pues, los señores doctores, por supuesto, ¿no? Que se ha conjugado muy bien este sínodo en la mayor tradición de la Facultad de Derecho, ¿no? El hecho de que esté en tu sínodo el único tratadista mexicano contemporáneo que ha estudiado el derecho civil a profundidad no es poca cosa, ¿no? Yo creo que eso es ya un gran honor para ti. Y que también en el sínodo esté el doctor que inspiró a este tratadista, que lo motivó a ser quien es, pues yo creo que tienes un sínodo de lujo por lo que hace ellos dos. Y por otro lado, pues a dos jóvenes doctores, ¿no? Que pues a mi gusto representan la frescura, ¿no? de la facultad, que sin de mérito a la juventud que tienen, pues ya son fuente de autoridad, ¿no? Entonces se conjugó un sínodo muy bien, ¿no? Con todos ellos. Por otro lado, qué bueno que hizo alusión la doctora Julieta Morales al doctor Soto Flores, ¿no? Que pues todos echamos de menos, que pues él realmente es de las personas que estuvo en primerísimo lugar guiando la investigación, ¿no? Que pues bueno, pues Dios lo quiso así, pero pues estoy seguro que te acompaña también en este momento, ¿no? Y que de muchas de esas reflexiones, muchos de los comentarios que te hizo y del cariño que te profesó, pues está manifiesto también aquí en la tesis, ¿no? También saludo con gran aprecio a los profesores de la Facultad de Derecho que están aquí, ¿no? O sea, yo creo que están conscientes de la celebración que constituye lo que estamos viviendo aquí, ¿no? No todos los días, y yo diría en toda la universidad, yo creo que ni todos los días hay unos exámenes doctorales en el que precisamente pues llega una persona a lo más alto que se puede llegar. Ya, después de aquí a lo mejor puedes estudiar otra maestría, otra licenciatura y hagas tus exámenes, pero académicamente es el examen más importante, el más acucioso que vas a someter, ¿no? En tu vida, ¿no? Pues dicho esto, Aida, tomar en cuenta pues algunas cosas que tú ya sabes, ¿no? Uno en ocasiones ve al doctorado como punto de llegada, ¿no? Cuando pues, uno está en la maestría, a lo mejor se ve en el doctorado, ya uno que inicia el doctorado, pues uno sueña este momento, lo sueña todos los días este momento, ¿no? Y hay veces que uno lo ve como punto de llegada, así como, ¿no? Por fin soy doctor, por fin soy doctor, ¿no? Pero realmente es el punto de inicio, ¿no? Yo creo que los estudios doctorales implican una especie como de entrenamiento que nosotros recibimos para generar conocimiento. Nos abocamos a una investigación guiada por una serie de personas que hayan probado esa calidad en la generación de conocimiento y nos van guiando para llevarnos a buen puerto, ¿no? En este caso, pues el doctor Soto Flores, el doctor Brito Melgarejo, un servidor, pues hemos tenido la oportunidad de irte asesorando, irte conduciendo a tener tu primer
producto formalmente de investigación. Pero pues a partir de hoy lo vas a hacer tú solo, ¿no? Falta que deliberemos, ¿no? Pero después de ese punto, si todo va bien, si respondes bien, lo que bien, lo vas a hacer tú solo, ¿no? Tú ya vas a emprender unas nuevas rutas epistemológicas, unas nuevas tareas de investigación y ya te corresponderá hacerlo a ti sola. Y quizá también lo más importante, te va a tocar a ti ayudar a otros, ¿no? En ese proceso de formación y la generación de conocimiento, ¿no? Dicho así, el doctorado pues no es para colgarse en la pared, ¿no? El doctorado es para irse haciendo todos los días, ¿no? En las publicaciones, en los textos que uno va elaborando, en las clases, en las conferencias que uno prepara, es allí donde todos los días uno se va haciendo precisamente doctor, ¿no? Y esperemos que lo puedas vivir, ¿no? Bueno, dicho esto, también me sumo a las felicitaciones, Aida, también me sumo a las felicitaciones. Yo te conocí muy chiquita, más chiquita. Pues ayer, pues, platicando en casa de lo que iba a hacer hoy, preparando las cosas, pues empecé a recordar, ¿no? Pues nos conocimos ya hace muchos años, cuando pues tenías la inquietud de hacer una tesis de licenciatura, la hiciste, la defendiste, luego en la maestría, y pues te he visto madurando académicamente, personalmente, y pues me da mucho gusto. Créeme que yo estoy muy feliz, ¿no? Estoy muy feliz en lo personal por el aprecio que te tengo de que puedas vivir este momento, ¿no? Que lo puedas vivir así. Bueno, la intervención que yo quiero tener, Aida, va en el siguiente sentido, ¿no? Pues ya nos has, digamos, ilustrado con las anteriores réplicas respecto a dónde te ha llevado pues, esa reflexión de todos estos años, ¿no? Y yo quiero llevarla a un terreno muy concreto que no tratas en tu tesis, ¿no? Que tú me ayudes a reflexionar sobre un problema que ha decidido la Suprema Corte recientemente, ¿no? Hace un par de meses se publicaron 4 tesis aisladas por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el que aborda pues un tema relacionado con la discriminación. Y cuando estuve, fue lo que yo dediqué a mis vacaciones, ¿no? O sea, mis vacaciones me dediqué, creo que todos lo hacemos, ¿no? Me dediqué a que no hay clases, sino que no hay las actividades, me dediqué a reflexionar sobre el tema y a escribir algunas cosas. Y cuando lo estaba haciendo me estaba acordando de tu tesis, porque creo que tiene mucha relación, ¿no? Y tendrás presente el asunto, ¿no? Es el famoso amparo en revisión 702, diagonal 2016, si no me equivoco, ¿no? En el que 8 personas promueven un juicio de amparo en contra de diversas autoridades y 702, diagonal 2018, y en el que promueven un juicio de 8 personas, promueven un juicio de amparo en contra de diversas autoridades. Entre una de estas, no le pongo el calificativo de autoridades, entre una de estas personas, un notario de la Ciudad de México, ¿no? Alegando que habían sido objeto de discriminación, ¿no? Por su condición de discapacidad que se le habían hecho manifiesta a un notario, ¿no? Me parece interesantísimo el asunto, uno por el hecho mismo, ¿no? Por el estudio que nos llevaría, o la reflexión que nos debe de mover ahora, de cómo vamos o tenemos que desenvolvernos y conducirnos con las personas con discapacidad desde el punto de vista jurídico, qué tratamiento jurídico han de tener, ¿no? Y por el otro lado también me llamó mucho la atención tanto la demanda como la sentencia, por lo que a mi juicio son una falta de técnica jurídica inadmisible, ¿no? De confundir conceptos jurídicos, como lo decía el doctor Domínguez Martínez, fundamentales, ¿no? Que lo vemos en primer año de la licenciatura,
pues estuvieron maltratados allí, ¿no? Quisiera conocer tu opinión al respecto. Ya hemos platicado de eso, ya hemos platicado tú y yo respecto de estas situaciones, ¿no? Traigo aquí las tesis, si quieres te las paso, ya las conoces, ¿no? Pero si quieres te doy unos ejemplares de estas tesis. Me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Insisto, a partir de todo este estudio que tú ya tienes, pues conocer tu opinión sobre un tema muy concreto, ¿no? Por ejemplo, dice esta tesis, ¿no? La que tiene el número de registro 2.025.658, que es más fácil que revisar. Y a la voz dice: personas con discapacidad, los artículos 102, fracción 20 y 105 de la Ley de Notariado para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, abrogada, que facultan al notario para constatar que el otorgante de un acto jurídico no presenta manifestaciones de incapacidad natural, son inconvencionales por ser contrarios al derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica plena de aquellas. Ya en la voz encuentro una falta de precisión y mal lenguaje por parte del juzgador. Pero fíjate, ¿no? En la justificación, ya te voy a leer, ¿no? Entre líneas, ¿no? La justificación de la sentencia dice, entre líneas, dice: este juicio valorativo a que se refiere una apreciación objetiva perceptible sobre la capacidad del sujeto otorgante en una relación con sus condiciones materiales o intelectuales, esto es, las posibles diversidades funcionales de tipo cognitivo o psicosocial que el notario pudiera observar en la persona, que lo conduzcan a afirmar o negar que aquella tiene un pleno discernimiento del acto jurídico y si la expresada es o no su voluntad. Si bien esta facultad conferida al fedatario garantiza la seguridad jurídica, no es compatible con el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas mayores de edad con discapacidad, establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes de esta tesis de nuestro más alto tribunal? Insisto, porque nos hablas de unos derechos de la personalidad, unos derechos humanos, entre relaciones o en relaciones entre particulares. ¿Qué opinión te merece esta tesis? Pues sí, cuando yo leí el amparo, me percaté de dos cosas que están sucediendo. Una, en la confusión entre discapacidad, que es lo de disability, que bien decía el doctor Domínguez Martínez, y su mala traducción, y la